¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Probablemente en más de una ocasión habréis oído hablar de toros y de osos en bolsa, en trading. Posiblemente sepáis que a los compradores se les llama toros y a los vendedores osos. A la gente que apuesta porque el valor de un determinado activo va a subir se les denomina toros, y a los que por el contrario piensan que el precio de un activo, de un instrumento financiero va a caer, se les denomina osos. De hecho, hay expresiones como bull market para mercado alcista y bear market para mercado bajista. Pero ¿por qué toros y osos? ¿Por qué hay esta relación con estos animales? Y, sobre todo, ¿por qué se escogieron estos animales para designar a los inversores que operan los mercados financieros? Eso quizás no lo sepáis. Os lo explico en este vídeo. Empezamos. Bueno, pues lamentablemente tengo que deciros que todavía no existe una explicación objetiva de por qué estos animales son los protagonistas de los mercados financieros. No existe una realidad. Lo que sí tenemos son teorías que, si bien no llegan a ser hipótesis porque difícilmente van a ser demostradas, son suposiciones y algunas tienen mucha historia. Yo os voy a presentar 7, 4 con un carácter más psicológico. Veremos patrones de comportamiento de estos animales y sus similitudes con los patrones de comportamiento de los inversores en los mercados, y también con matices más físicas, anatómicas, fisiológicas. Y luego tenemos otras 3 teorías que, por el contrario, tienen un carácter meramente histórico. La primera teoría tiene que ver con la forma de comportarse de estos animales. Mientras que el toro puede transmitirnos fuerza, confianza, energía, al oso es probable que lo veamos como un animal más tranquilo, más desconfiado. Incluso si pensamos en la etapa de hibernación, podemos definir su forma de comportarse como estar a la espera. Si trasladamos esto a los mercados financieros, nos vamos a dar cuenta que los compradores compran porque esperan o ven que la situación financiera de una empresa es sólida, es fuerte, y esperan que el precio de esa empresa, vamos a limitarnos a las acciones, que el precio de esas acciones suba. Confían en que el precio de esas acciones suba, y suba de forma enérgica, que el mercado se comporte de manera enérgica. Este sería el símil de los toros. Sin embargo, si pensamos en los vendedores o incluso en inversores con posiciones cortas, nos vamos a dar cuenta que más bien transmiten esa desconfianza, ese estar a la espera de que el mercado caiga para luego volver a comprar mucho más abajo. Es un síntoma de desconfianza, de pensar que una empresa no lo está haciendo bien y que por eso tiene que bajar. La segunda teoría, que es la que más he leído y a mí me parece una tontería, pero es la que más he visto escrita en distintos libros, es la forma de atacar de estos animales. Y digo que es una tontería porque muchos animales atacan como el toro y muchos animales atacan como el oso. Pero se dice que a los inversores alcistas o a los compradores se les llama toros porque el toro, la forma de atacar que tiene es la embestida, es decir, atacar con los cuernos de abajo hacia arriba como un mercado alcista, mientras que la forma de ataque, o más bien de defensa, de un oso sería un zarpazo, y un zarpazo es de arriba hacia abajo, es decir, un mercado bajista. Es el símil que se hace nuevamente entre las formas de ataque de toro y oso: toro embestida, abajo hacia arriba, mercado alcista; oso zarpazo, de arriba hacia abajo, mercado bajista. Para la tercera suposición, que vuelve a tener una connotación más anatómica, es parecida de hecho a la que acabamos de ver, tenemos que imaginarnos a estos dos animales a 4 patas. La disposición de su cuerpo, y aquí entra en juego la posición del cuello, es distinta. En un toro se supone que la posición del cuello es alcista, que tiene un ángulo, que tiene una perspectiva que va hacia arriba. Nos podemos imaginar a un toro, lógicamente habrá alguien que me diga: yo tengo un toro en una granja que tiene el cuello hacia abajo. Normalmente un toro bravo, un toro como el Charging Bull de Wall Street, o los toros que se reflejan en la bolsa, son toros bravos, toros que tienen el cuello hacia arriba, que van a atacar. Sin embargo, un oso normalmente es un animal más cabizbajo, es un animal que suele concentrar el peso hacia abajo, ¿no? y el cuello lo tiene hacia abajo. Entonces, esta sería la tercera suposición de carácter anatómico que tenemos para hacer el símil: cuello hacia arriba volvería a ser mercado alcista, cuello hacia abajo los inversores que apuestan por un mercado a la baja.
En la cuarta teoría vuelven a entrar en juego los patrones de comportamiento de estos animales. Es una teoría algo despectiva hacia el inversor alcista, o al menos hacia aquellos inversores que únicamente operan cuando el precio va a subir, es decir, que únicamente operan al alza, y con total seguridad, ahora veremos por qué. Esta teoría se fija en las relaciones que tienen los animales. Mientras que el toro es un animal de rebaño, de grupo, normalmente los toros están con otros toros, comen en el mismo sitio, se desplazan a la vez a la misma ubicación, toman las mismas decisiones, de hecho son animales de pastoreo que suelen estar juntos y que, suelen, como digo, tomar las mismas decisiones o hacer las cosas en grupo. No tienen la libertad que tiene el oso, porque el oso, por el contrario, es un animal que campa a sus anchas. Es difícil ver a un oso en grupo, a no ser que sea un grupo estrictamente familiar, pero por lo general son animales solitarios, más libres y que toman sus propias decisiones, ya sea de vivir en un sitio o de desplazarse a un lugar. Este punto es el que lleva a esa connotación, peyorativa hacia los inversores únicamente alcistas. ¿Por qué? Pues porque son los inversores que se relacionan con las burbujas. Esto lo tenemos muy presente ahora mismo, la burbuja tecnológica, la burbuja del Bitcoin, la burbuja flash de GameStop, la burbuja del oro. Se supone que son inversores que solo compran por lo que ha dicho alguien, o que solo compran porque compra todo el mundo, hacen las cosas en rebaño, como los toros. Sin embargo, lo difícil o lo menos usual en el mercado es ver a un oso, ver a un inversor que toma posiciones cortas, es decir, que apuesta porque el mercado va a bajar. Es raro de ver, de hecho el inversor medio por lo general opera siempre al alza, compra abajo, vende arriba, no hay más. Y muchos inversores, quizás todos los que no son profesionales, operan cuando se les dice que esto va a subir con total seguridad, esto va a subir, se crea una burbuja, los toros entran ahí. Por eso toros tiene ese significado más de rebaño, de operaciones en masa, mientras que el oso es un animal que, como digo, tiene más una libertad y opera como él quiere. Pasamos a las suposiciones históricas. La primera de ellas es un 2x1 realmente, porque es una teoría para los toros y una teoría para los osos, pero las junto porque tuvieron lugar y convivieron en la misma época, que es el siglo XVIII. Es algo muy antiguo. Sí que es cierto que la del oso data del siglo XVII, pero no se utiliza en los mercados financieros hasta el siglo XVIII. Para la del toro, yo tengo mis dudas, y ahora os explicaré por qué. Se supone que la palabra toro tiene el origen etimológico de hincharse, de inflarse. No sé si la relación que hay ahí es que el toro, cuando se cabrea, cuando se pone bravo, se infla, se hace grande, o simplemente es algo de la raíz de la palabra. No tengo ni idea porque no he podido comprobarlo. Yo no he visto ningún diccionario etimológico que diga que toro significa hincharse o inflarse. Pero se supone que en 1714 esto era así. La comparación que se puede hacer es que ese hincharse, ese inflarse, tiene que ver con cuando los mercados financieros o cuando el precio de una acción se infla, se sobrevalora. Y eso es la consecuencia de que hay compradores en el mercado. Es decir, la sobrevaloración, la inflación, entre comillas, porque esto es un término que ya sabemos que es totalmente distinto, de una acción en la bolsa, viene dada por la compra de los inversores. Entonces esa sería la relación que habría entre toro y entre compradores, teniendo en cuenta ese origen etimológico de inflarse y esa comparativa con la sobrevaloración de los precios de un activo. Por el contrario, lo de los osos es una frase del siglo XVII, que es que los cazadores de osos vendían la piel antes de haber cazado realmente al oso. Y esto luego se utilizó en el mercado financiero en el siglo XVIII. Esto era así porque la piel de oso era muy demandada, entonces lo que hacían los cazadores era venderla, era fijar el precio lo antes posible, y luego ya cuando tenían ese precio fijado, cazaban al oso y ya vendían la piel. Esto, la relación que tiene con los mercados financieros es con las posiciones cortas de los inversores bajistas, de los vendedores en corto, podríamos decir.
¿Y esto por qué? Pues porque los vendedores en corto lo que hacen es vender primero algo que no tienen, como se hacía con los cazadores de osos, que vendían algo que todavía no habían cazado. Aquí es lo mismo, venden unas acciones que no son suyas y luego cuando el precio baja, es decir, cuando ya no hay tanta demanda, compran y, bueno, en el caso de los inversores vuelven a entregar las acciones al broker. En el caso de los cazadores, pues entregarían la piel a la persona que había demandado esa piel de oso, ¿no? De hecho, creo que en el siglo XVIII a los vendedores o a los que tomaban posiciones cortas se les llamaba bearskin jobbers, que significaría trabajadores de la piel del oso, o sea, cazadores, y esa es la relación que tiene, ¿no? Como en el siglo XVIII o en el siglo XVII más bien, estos cazadores de osos lo que hacían era vender las pieles antes de tenerlas, y como los vendedores en corto lo que hacen son vender unas acciones que no son suyas. La segunda teoría histórica, la sexta de todas las que os voy a comentar, es probablemente la que más sentido tiene, o mejor dicho, la que más sentido tendría si no fuese completamente irreal, porque a mí me cuesta mucho creerme esto. Os pongo en situación. Muro de Wall Street. Wall Street, antes de ser una calle, fue un muro, de ahí su nombre. Construcción siglo XVII, derribo, si no me equivoco, finales del siglo XVIII. ¿Por qué se construyó? La historia real es que los colonos holandeses construyeron ese muro, concretamente fue quien mandó construirlo, creo que fue el director de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, y lo mandó construir, lógicamente, para que otros colonos, ingleses, indios, para que otras civilizaciones no entrasen en lo que era Nueva Ámsterdam, la isla que hoy es Manhattan, para ubicarlo. Esta es la historia lógica, la que tiene sentido. Colonos holandeses se protegen de otros colonos haciendo un muro. Ahora bien, esta teoría dice que el muro se construyó, o al menos su construcción sirvió, para separar osos y toros. Mientras que los toros estaban en la isla y servían de ganado o eran el comercio de esta compañía, de estos colonos. De hecho, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales era una compañía de comercio marítimo, estaba en la ribera del río, e imagino que tendría ganado y que esos toros eran de su propiedad, o al menos pastoreaban en la isla de Nueva Ámsterdam. Sin embargo, al otro lado del muro había osos salvajes de los que se querían proteger. Yo entiendo que el muro no se construyó para esto, pero sí que pudo servir para retener a los toros que había, es decir, que los toros que eran el ganado no se salieran de la isla, de la ciudad, mientras que los osos, que era de lo que había que protegerse, pues no podían entrar por el muro. Digo que sí es real porque no se construyó un muro para esto, un muro tan grande, pero sí que pudo servir la construcción del muro. Realmente, y yo creo que nadie lo puede discutir, fue para separar colonizaciones o separar civilizaciones, pero sí que pudo servir para distinguir o para separar toros y osos. Ahora mismo, como Wall Street es el centro de la bolsa, pues se supone que se heredaron esos conceptos de toros y osos. Los toros se ve como lo bueno, como el alza, como la riqueza, como lo que va bien. Sin embargo, los osos se ve como lo malo, como lo que hay que evitar. Y por último, la séptima suposición es la de los espectáculos circenses, el circo, que creo que eran espectáculos que se hacían en Inglaterra y en Nueva California. ¿Qué pasaba en estos espectáculos? Que había un ring, que había una batalla entre toros y osos. Es simplemente eso. Se cogían toros, se cogían osos, creo que había muchas batallas de animales, y la más importante, lo que sería el main event ahora en las peleas, sería la del toro contra el oso. Eran dos animales muy fuertes, dos animales que, bueno, en aquella época imagino que gustaba mucho ver cómo se peleaban, y el último combate, o el combate que todo el mundo quería ver, era el combate entre un toro y entre un oso. De ahí se heredó esa disputa entre toros y osos en bolsa. Si conocéis alguna teoría más, dejádmela en los comentarios, porque estas son suposiciones, probablemente haya muchas más que yo me he dejado. Si conocéis alguna más, ya sabéis, me la dejáis por aquí. Si queréis cualquier otro vídeo explicando más animales de la bolsa, más anécdotas, me lo decís. Suscribiros, que se vienen cosas muy interesantes, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.